Pero esta mañana vamos a continuar con el capítulo 2 de los versículos del 11 al 21 de esta carta de Gálatas. Pero antes de comenzar, de entrar a lo que es el tema principal, yo quiero darle tres ejemplos de lo que significa ese medio que nos rodea y cómo ese medio que nos rodea tiene una influencia en nuestra conducta y nuestra forma de pensar. No sé si ustedes han entrado a alguna tienda, a algún supermercado y de repente escuchan una música de fondo. Y yo me he fijado que cada vez que yo entro en una tienda, especialmente cuando voy con mi esposa y mi hija, que es una tienda para damas, la música tiene algo así como, le dicen en inglés, como un beat. Está la música bien, pero bien energética. Y de repente uno entra y siente aquel ambiente que anda, que hasta el estado de ánimo le cambia a uno. Y anda viendo y yo que no ando buscando algo, una prenda para vestir, quedo razonando en eso. Y fíjense que esto no comenzó hace poco, comenzó hace muchas décadas. Hace algún tiempo un equipo de investigación examinó eso, cómo la música puede cambiar la forma en que compramos nosotros en las tiendas y los supermercados. Unos doctores hicieron esta investigación y como prueba en un supermercado pusieron música francesa durante las horas que estaban abiertos y al final de la prueba se dieron cuenta que las ventas de vino francés se dispararon, se fueron hacia arriba. Hicieron el cambio y pusieron música alemana. Y sucede lo mismo, que el vino alemán pusieron ese tipo de música, las ventas del vino alemán se fueron hacia arriba. Hubo un gran cambio y todos se dieron cuenta porque es el tipo de música, la música de fondo, el medio ambiente en que estaba, eso lo estaba moviendo a las personas. Y hay otro ejemplo. En 1997, las barras del caramelo Mars, no sé si ustedes han visto esta barra de chocolate, Mars, que dicho sea de paso, Mars, traducido de español es Marte. En 1997 las ventas de esta barra de chocolate se fueron de repente para arriba. Y la compañía que las fabrica, lo que les sorprendió es que ellos no habían hecho ningún cambio en la estrategia de mercadeo para promover las ventas. No sabían por qué, ellos no habían hecho ningún cambio y las ventas estaban yendo para arriba. Entonces se preguntaban, ¿qué causó ese aumento de ventas? Sucede que en ese mismo año la NASA emprendió su muy famosa expedición Pathfinder que tenía como destino llegar al planeta Marte. Entonces esa noticia, el consumidor lo hizo pensar y ver la barra de chocolate Mars, que es Marte en español, y las ventas se dispararon por eso. Por esa historia, por esa información, influyó al consumidor a consumir, dicho sea de paso, valga la redundancia, más estas barras de chocolate. Ahora, escuche este otro ejemplo. Una investigación reciente de la corporación RAND, R-A-N-D en inglés, que es una organización independiente de investigación de políticas de salud, que es una organización la más grande aquí en Estados Unidos, hizo una investigación donde muestra que los jóvenes que ven una cantidad significativa de televisión con contenido sexual tienen el doble de probabilidades de tener relaciones sexuales temprano, antes del matrimonio, más arriba que aquellos que ven programación sin ese contenido. Rebecca Collins es la psicóloga que estaba conduciendo esta investigación y ella dice, esta es la evidencia más fuerte hasta la fecha en que el contenido sexual de los programas de televisión anima a los adolescentes a iniciar relaciones y otras actividades sexuales. El impacto de la televisión es tan grande que incluso un contenido sexual pequeño, moderado, induce
a la audiencia a practicar actividades sexuales. Eso tiene un efecto sustancial en el comportamiento sexual de las personas. Ahora, como usted puede ver entonces, todo nuestro entorno tiene una influencia en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, en lo que nosotros deseamos, en nuestras acciones. Y a diferencia de estos ejemplos, vea, el mensaje del Evangelio no tiene una influencia en nuestro pensar ni en nuestras acciones. El mensaje del Evangelio cambia todo en nosotros, cambia nuestro corazón, cambia nuestros deseos, cambia nuestro razonamiento, cambia nuestros afectos. Pero la pregunta es, para nosotros como cristianos, para el cristiano en general, ¿transforma en realidad el Evangelio nuestras acciones? ¿Actuamos de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, con lo que el Evangelio enseña? ¿Reflejan nuestras acciones lo que declaramos que creemos? Nuestras acciones, puesto de otra forma, nosotros hacemos lo que creemos. Dice un dicho muy famoso, por lo menos en Honduras, dice: vamos a ver así como ronca duerme. A ver si es cierto. Pero vea, esto es lo que veremos esta mañana en la carta de Gálatas, en el capítulo 2 del 11 al 21, versículos del 11 al 21. Veremos que el Evangelio transforma nuestro razonamiento y nuestro comportamiento. El Evangelio transforma nuestro razonamiento y nuestro comportamiento. Vamos a leer los versículos del 11 al 14, donde Pablo relata otro evento que tuvo lugar en la iglesia de Galacia. Dice el versículo 11 en adelante: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir a algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Cuando vemos a estos dos apóstoles, estos apóstoles que eran los más influyentes, teniendo un desacuerdo entre sí, no podemos evitar el pensar que alguno de los dos estaba actuando mal. Esto nos dice, si había una tensión, una discusión, un debate entre ellos, eso implica que uno de los dos estaba mal. Y Pablo está amonestando a Pedro llamándolo un hipócrita. Esta palabra es fuerte, por lo menos en el idioma español. Si alguien, yo no creo que usted se vaya a sentir bien o se vaya a inmutar cuando le digan hipócrita. No siéndolo, claro. Bueno, aún siéndolo, hay personas que son hipócritas y cuando se les dice que son hipócritas se molestan. Sí. Y vea, ya me puedo imaginar la cara de Pedro cuando Pablo le dice: sos un hipócrita. Hasta así, con ese acentito: sos un hipócrita. Ha de haber sido algo difícil para Pedro, porque sus acciones, las acciones de Pedro, estaban siendo influenciadas por su entorno. Vea, por lo que estaba sucediendo, por el medio ambiente en que estaba Pedro, sus acciones estaban siendo influenciadas por eso. Y estas acciones estaban hablando más fuerte que el mensaje del Evangelio que él estaba predicando. Eso era lo más duro, eso era lo más difícil. Pero antes que continuemos, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que Él, en su infinita misericordia,
en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, abra nuestro entendimiento para que nosotros también podamos, así como Pablo, entender y ver, analizar nuestro entorno y evaluar si nuestra fe está alineada con nuestras acciones. Amantísimo Padre, Señor, reconocemos que necesitamos, Señor. Necesitamos de tu iluminación. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu espíritu. Y ahora pedimos que sean estos dos, tu palabra y tu espíritu, abran nuestro entendimiento para no solo entender y creer lo que vos nos decís, sino que también nosotros lo podamos hacer. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Amén. Ahora, con respecto a esta discusión, este debate, esta tensión, este enfrentamiento que Pedro y Pablo estaban entendiendo, que tuvieron, no sé si esto ocurrió durante el estudio bíblico semanal o si sucedió durante un servicio de adoración o sucedió en una reunión de líderes en la iglesia. Pablo no lo describe, pero sabemos que Pablo dirigió sus palabras a Pedro y todos los demás hermanos estaban allí viendo y escuchando. Yo creo que a Pablo él no se tocó el corazón para poner a Pedro en evidencia. Y yo sé, cuando nosotros vemos esto y pensamos en lo que el Señor, las pautas que da, en cómo nosotros debemos de resolver un conflicto entre hermanos, primero dice en privado, vete, aparta al hermano en privado, hablarle, pónganse de acuerdo, si no, pues trae otros dos hermanos de testigos y hacelo. Después, si él no todavía se ponen de acuerdo, llévenlo a la iglesia por último. Y aquí Pablo está llevando directamente a Pedro delante de la congregación, lo cual puede implicar dos cosas. Uno, que Pablo ya había observado el protocolo a seguir de hablar con él de una forma privada, después en frente de un par de testigos y por último está llevándolo a la congregación, o puede ser otra cosa. Que ya que Pedro lo estaba haciendo públicamente, la corrección tenía que ser pública. No podía ser privada. No lo podía hacer porque esto estaba afectando el evangelio. Este asunto no se trataba de una rivalidad personal, no. Este fue un choque entre el evangelio y en este caso la tradición judía de la circuncisión y de la observancia de comer alimentos que solo estaban dentro de la tradición judía. Pablo vio que el evangelio estaba siendo afectado por esta conducta y él no iba a permitir que esto arruinara primeramente la unidad de la iglesia porque la estaba dividiendo y otro, la integridad del evangelio. Así que Pablo confronta a Pedro y no porque Pedro, siendo un judío, había estado comiendo con gentiles. Pablo no estaba confrontando a Pedro, hey, estás uniéndote, estás comiendo, sentándote a la mesa con gentiles, porque no esa era la razón por la cual lo estaba haciendo Pablo. Porque al contrario, el que Pedro se sentara con gentiles a comer significaba, le estaba dando un buen testimonio de la unidad del evangelio. Que el evangelio es para todos los pueblos y nos une a todos bajo el nombre del Señor Jesucristo. Al sentarse con los gentiles, Pedro estaba dando ese testimonio, pero Pablo no lo amonestó por eso. El problema era que al llegar otros judíos a Antioquía, Pedro tenía miedo de que estos judíos cristianos que estaban llegando lo acusaran a él de violar la ley judía al juntarse con gentiles y lo peor, comer alimentos impuros. Pedro tenía miedo de que estos judíos lo acusaran de un apóstata. Ese era el problema de Pedro. Estaba bien con los gentiles mientras no había judíos, pero una vez que llegaran los hermanos judíos, se apartaba. Se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo criticaran.
esta doble conducta de Pedro estaba siendo influenciada por su medio ambiente, por los judíos que estaban ahí. Porque en realidad él estaba haciendo lo que no tenía que hacer al llegar estos judíos. Esa doble conducta de Pedro lo estaba llevando a cabo en público. Y eso, debido a eso, como dije anteriormente, Pablo tuvo que hacer pública su corrección de Pedro. Pedro estaba actuando de la misma forma que muchos actúan hoy en día. Como una conducta, con una conducta dentro de la iglesia y otra conducta fuera de la iglesia. Muchos hoy en día están en esas situaciones en que los cristianos no viven de acuerdo con el evangelio y no lo hacen. Y vea por qué, por el temor a ser rechazados por otros, por comprometer su estabilidad tal vez financiera o por comprometer su estabilidad social, puede ser por su reputación política, por muchas formas. Y esta situación nos enseña algo importante, que el temor corrompe la comunión de la iglesia. El temor de Pedro estaba corrompiendo la unidad de la iglesia, la comunión que había en el cuerpo de Cristo. El rechazo es algo que nos asusta, yo sé, a todos nos puede asustar, llenar de temor el experimentar el rechazo. Como seres humanos nos aterra saber que seremos rechazados y eso muchas veces sucede dentro de la comunidad de Cristo. Vea, hay cristianos, hay personas que gozosamente reciben el evangelio, pero se rehúsan a ser transformados por el poder de ese Espíritu Santo. ¿Y por qué? Por el temor de dejar atrás todas sus costumbres, todos sus amigos, todas sus preferencias con las cuales se identifican y las cuales disfrutan. Porque eso, al hacer un cambio, crea una tensión con las personas alrededor de ellos. Pero por esa razón, vea lo que dice Juan en 1 Juan 4:18 con respecto al temor y con respecto al evangelio, al amor de Cristo. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Pedro estaba experimentando cierto temor. Y esto no quiere decir de que Pedro no tuviera salvación, simplemente se estaba dejando influenciar por su entorno. No podía él, todavía tenían secuelas de sus experiencias anteriores. El temor corrompe nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo, hermano. Y la realidad es que no existen cristianos salvos que no sean transformados. No hay cosa como un cristiano que simplemente haya recibido salvación y que no tenga transformación. La persona que recibe salvación implícitamente va a ser transformado. Salvo, sí. Transformado, sí. No puede haber alguien que sea salvo sin tener transformación. Y una persona que ha recibido salvación experimentará también una transformación sustancial en su vida. La va a experimentar. Su forma de pensar y su comportamiento comenzarán a experimentar un cambio evidente a los demás. ¿Y sabe cuándo va a comenzar eso? Desde el día que esa persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Escuche, como su Señor, implicando de que esa persona está rendida como alguien que le pertenece a Dios. Porque recuerde, usted fue comprado por sangre. Sí. Hay un himno muy precioso que dice, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Fuimos comprados con esa sangre y al ser comprados, ¿qué implica comprar? Pertenecerle. Y esto se alude a lo que es un esclavo. El esclavo ya no hace su voluntad, sino que la voluntad de su amo.
Entonces, cuando la persona recibe salvación, comienza una transformación, porque ya no hace su voluntad, sino que la voluntad de aquel que lo ha comprado. Y ese cambio lo alejará de su identidad anterior, causando tensión y rechazo, sí, porque ese cambio va a producir un rechazo. Vea, entre lo que es el alcohólico, el drogadicto o aquel que practica un pecado, cuando ve que en su entorno hay personas que no practican su mismo pecado, se siente incómodo. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a buscar que esa persona que no lo practica, lo practique. En los años 60, 70 y 80, estamos hablando ya un par de décadas, yo recuerdo que había en el barrio unos muchachos que utilizaban marihuana. Y yo recordaba que a uno de ellos le decían el pusher. Y dicen, ¿qué es esto del pusher? En español, pues, solo sabía que le decían el pusher. No, eso suena bueno, un buen apodo. Pero no sabía que él era el que andaba empujando a los jovencitos a que comenzaran a fumar marihuana. Porque ellos querían sentirse aceptados, no querían el rechazo por utilizar esta droga y buscaban eso. Y eso creaba tensión porque los muchachos que no querían contaminarse con esa adicción simplemente no eran incluidos en las pláticas, en los juegos. Creaba esa tensión y muchos caían en la drogadicción por temor a ser rechazados. Pero vea, este cambio en la vida en nuestra vida como cristianos, comprende desde un razonamiento hasta un comportamiento con el propósito de ser un reflejo del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos cambia el razonamiento y nos cambia el comportamiento. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13. Este es el propósito del Evangelio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el efecto que hace el Evangelio. Es el propósito del Evangelio en nuestras vidas. Esa es la transformación que todo cristiano experimenta y debe tener en cuenta de que no puede ser una transformación interna solamente. Esa transformación, si es interna, debe expresarse externamente, más allá del temor de ser rechazado. O sea que el Evangelio no solo está reflejado en nuestra doctrina, sino que está reflejado también en nuestro comportamiento. Recuerde, hasta ahorita no hemos visto a un perro que maulle, ni a un pato que cante como gallo. Es imposible. Y si en los animales no se ve eso, mucho menos se puede ver en el ser humano, sabiendo que tiene como Señor y Salvador a Cristo Jesús, actuar como alguien que es contrario a la naturaleza de Cristo. Para Pablo era correcto vivir como judío cuando se estaba entre mismos judíos con el fin de alcanzarlos para que tuvieran salvación. Eso es algo normal porque Pablo lo dice, de que él se iba a hacer como los demás con el fin de alcanzarlos. Pero es algo incorrecto vivir como judío cuando se estaba entre gentiles con el fin de obligar a los gentiles a que se judaizaran. Esto era un problema. Mediante esta conducta, Pedro estaba mostrando un evangelio distinto, un mensaje que mezclaba la conversión a Cristo con una conversión al judaísmo nacionalista. Recuerde, el problema no era observar la ley, el problema era pensar que al observar la ley usted estaba recibiendo salvación. Y los judaizantes buscaban eso, que el cristiano gentil
se nacionalizara judío, esto lo dije en el mensaje pasado, para que así ellos pudieran ser salvos. Este es el problema. Y esta es la razón por la que Pablo confrontó a Pedro, porque por temor Pedro estaba oscureciendo la luz del Evangelio de Cristo y estaba enseñando con su comportamiento a los demás cristianos que observar la ley tenía el peso necesario para recibir salvación. Y hoy en día hay algo similar. Muchos dicen, si usted no se bautiza, usted no tiene salvación. Si usted puede recibir a Cristo, puede confesar sus pecados, puede clamar a Él para que sea su Señor y Salvador. Pero si usted no se bautiza, dicen, usted no tiene salvación. Si usted se muere sin el bautismo, usted va al infierno. Eso es lo que enseñan. Y esto es una doctrina errada, herética. Y esto es lo que realmente estaba reflejando la actitud de estos judíos. Necesitas circuncidarte, necesitas seguir, observar la ley de Moisés para poder ser salvo. Cristo Jesús no es suficiente. Y esto no era la primera vez que el temor se apoderaba de Pedro. Recuerden, cuando el Señor fue crucificado, Pedro andaba ahí de lejitos siguiendo lo que estaba sucediendo con el Señor, pero cuando lo agarraron aquellos que estaban en la casa del sumo sacerdote, le dijeron, hey, vos sos un discípulo del Señor, nosotros te hemos visto. No lo conozco. Si hablas como Él también, que no lo conozco. Y hasta profirió palabras maldicientes. ¿Por qué lo hizo Pedro? Por el temor de que también él pasara lo mismo que el Señor Jesucristo estaba pasando. O sea, Pedro tenía ya un historial de temor. Pero esta vez, Pedro tenía miedo de que su reputación como judío fuera afectada por su comportamiento con los gentiles. Hermanos, ¿no es increíble cómo el temor y el rechazo puede arruinar nuestra comunión con nuestra iglesia? Y no solamente nuestra comunión, el temor de ser rechazado entorpece el evangelio. Y muchas veces, especialmente aquí en la cultura estadounidense, tenemos ese problemita, que es un problemita que también está alcanzando la cultura hispana. Ok, we need privacy. Necesitamos privacidad. Hey, respect my space. Ok, respect my boundaries. Respetá mi espacio. Hey, no te acerques tanto. No me hables. Me ofendes cuando me hablas del evangelio. Entonces uno dice, no, se puede ofender si yo le hablo del evangelio. Se puede ofender si yo le digo de que está en oscuridad y que es un pecador y que con esta condición va directamente al infierno. Y tenemos ese temor. No puedo hacerlo porque eso lo va a ofender. Pero como dice MacArthur, la gente se ofende. John MacArthur dice, la gente se ofende con el evangelio. Hombre, dejémoslos entonces que se ofendan. Dios se ofende con ellos también. Dios se ofende. Cada momento es ofendido por la actitud de cada persona que peca. Pero no nos damos cuenta que esa transformación que puede hacer el evangelio, tal vez lo puedan tener como un rechazo en el momento, pero sin saber de que ese evangelio les puede dar la entrada a la vida eterna en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros debemos de perder el temor al rechazo, porque si usted no expone el evangelio a los que están alrededor suyo, dice el Señor que hasta va a levantar piedras. Y no hay cosa peor, no hay cosa más humillante que aquel que ha sido llamado para compartir esa luz admirable, dar testimonio de esa luz admirable, que venga otro y lo haga por uno. Es lo más triste. Piense esto, cuando está reunido con un grupo de estudio bíblico y sabe que necesita compartir su petición de oración, tiene temor de compartir lo que realmente está pasando en su vida, por temor de lo que pensará la gente de usted.
¿Lo hace? En realidad, ¿es que hay alguien más santo que otro? ¿Puede haber un cristiano más santo que otro cristiano? O sea, ¿nuestras vidas como cristianos son perfectas? ¿No hay ningún problema en nuestras vidas? El problema es que por el temor a que otros vean quiénes somos realmente, ocultamos nuestros dolores, ocultamos nuestras penas, ocultamos nuestras luchas, ocultamos nuestras necesidades por querer proyectar una imagen de un cristiano posicionalmente y también personalmente santos. El temor a ser rechazado o recibir burlas sigue vivo y tratando de obstaculizar nuestra comunión entre nosotros y el Evangelio. Y sabe una cosa, cuando nuestros temores no dominan, los que están alrededor nuestro seguirán nuestra conducta. Seguirán nuestra conducta. Si usted, como cristiano, estamos en un grupo y dice, ¿saben qué? Que ore otro. Porque a mí no me gusta orar en público. Si otro hermano que es nuevo en la fe escucha eso, se va a sentir también, va a decir lo mismo. Puede utilizar también esa excusa. Cuando usted está en medio de la congregación, tenemos el momento de adorar al Señor, de alabar al Señor con nuestras voces. Usted no canta, no estoy obligando a cantar, pero solo piense, usted no canta. Hay otros hermanos que van a decir, bueno, el hermano no canta, yo ¿por qué tengo que cantar? ¿Me explico? Tal vez por el temor de que no puedo cantar bien, voy a sonar desentonado, en vez de sonar que estoy cantando, voy a sonar como que estoy llorando. Pero escuche esto, la adoración es para el Señor. Y eso es algo que contagia a su hermano. El gozo de su salvación va a contagiar a otros hermanos también en actuar como usted. Por eso es importantísimo. Y esto es exactamente lo que Pablo nos está llamando a reflexionar. Escuche bien esto. Una doctrina correcta más una cultura mundana da igual a la negación del Evangelio. Una doctrina correcta más una cultura mundana niegan el Evangelio. No importa si usted tiene una buena doctrina y teología sobre Dios y el Evangelio. Si su comportamiento no refleja su fe en Cristo Jesús, afectará el mensaje del Evangelio. Sus malas acciones darán una mala reputación al Evangelio. Y esto lo escuchamos por muchos lados. Vean, y dice que es cristiano. Vean, este es el pastor de la iglesia. Y vean cómo conduce su automóvil. Parece que va a ir a recibir herencia. ¿Me explico? No, hombre, para ser así, para ser un cristiano de esos, mejor me quedo tal y como estoy. Porque por lo menos yo no soy hipócrita. Sí, lo he escuchado por muchos lados. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos salvación, pero nuestras acciones no reflejan la salvación que tenemos. Por esa razón Pablo le reclamó a Pedro, y le dijo, tu comportamiento no es consistente con tus creencias y de esta manera estás negando el mismo evangelio que predicas. Esa es la motivación que vemos de Pablo al principio del versículo 14. Al ver esa acción de Pedro, ese comportamiento, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dice, cuando vi eso, yo me imagino que a Pablo se le nubló la vista. Ya no pudo ver. Le salió tal vez lo judío fariseo que tenía con respecto al celo del evangelio. La palabra rectitud en este pasaje, pero cuando vi que no andaban con rectitud, la palabra rectitud está literalmente diciendo caminar rectamente. En otras palabras, Pablo estaba aludiendo, estos están caminando como borrachos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto caminar uno que anda bien borracho. Y yo no sé si es caminar o es bailar o danzar. Porque parece que ya se van a caer.
y mantienen el equilibrio, pero no pueden caminar de una forma recta. Van haciendo zigzags. Y muchos hacen esto. Y esta es una buena ilustración que encontré en una predicación que dice este hombre. Muchas veces nosotros nos actuamos como un borracho que encontramos el faro donde está la luz y nos aferramos al faro de la luz, no para que nos alumbre, sino para no caernos. Y muchas veces sucede eso con el Evangelio. Nos aferramos del Evangelio pensando de que eso nos va a mantener en pie. Pero nos olvidamos de que esa luz está ahí para guiar nuestros pasos, para seguir ese camino de luz. ¿Qué dice Santiago 2:26? Santiago 2:26, lo estamos, dicho de paso, lo estamos estudiando en nuestra escuela dominical en la carta de Santiago. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras, ¿qué dice? Está muerta. O sea que si nuestra conducta no refleja a Cristo Jesús, entonces esa conducta negará la verdad misma del mensaje del Evangelio. Las palabras, no importa que usted pueda predicarle o testificarle a otro, si su conducta no está alineada con el Evangelio, ese Evangelio que usted predica no va a tener peso en la persona. No lo va a tener. Pablo enseña que la forma en que vivimos y nos comportamos refleja el Evangelio. No solo se trata de cuánto sabemos o creemos, no solo se trata de eso, sino que también del mensaje que comunicamos con nuestras acciones. Necesitamos vivir de una forma alineada con nuestra fe. Y creo que una de las muchas cosas que identifica a nuestra iglesia es que somos una iglesia amigable. Vea, en inglés le dicen, we're a friendly church. Somos una iglesia amigable, especialmente cuando damos la bienvenida y comenzamos a saludarnos todos. Yo creo que nuestra misión cuando comenzamos a saludarnos es que no se quede un hermano sin que yo le diga, el Señor le bendiga, gusto de verle. ¿No es así? Lo experimentamos aquí. Pero también una de las cosas que me pregunto a veces es que si somos la iglesia de Cristo, ¿cómo estamos impactando a nuestra comunidad? Una iglesia sana debe de estar impactando a otros a conocer a Jesús. ¿No es así? Esa es nuestra misión. Y si somos honestos, nuestra fe necesita vencer el temor de ser rechazados al compartir y vivir el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos esto. Necesitamos vivir en el amor del Evangelio. Necesitamos vivir en el amor del Evangelio. Vea lo que se continúa escribiendo Pablo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, en Cristo entonces, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Pablo le está hablando aquí a un judío. Hey, nosotros nos hemos dado cuenta de que somos pecadores y que hemos recibido salvación solamente por la fe en Cristo Jesús, como pecadores. Pero si nosotros pensamos que como judíos, en nosotros apartarnos de la ley, de la observación de la ley, nosotros perdemos salvación, eso quiere decir entonces que Cristo es ministro de pecado. A Cristo, al apartarnos de la salvación a través de la ley, Cristo nos está llevando al pecado, a la perdición, dice. De ningún modo, dice, al contrario. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Un momentito, si el Señor destruye todo ese proceso de salvación a través de la ley, para que sea por fe,
Pero después, Cristo viene y quiere que volvamos a recibir salvación por medio de la ley. ¿Qué es eso? Eso no tiene lógica, está diciendo el apóstol Pablo. Pues el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Ya no prosigo por la ley con respecto a mi salvación, porque la salvación está en Cristo, o sea que la ley ya no me da salvación, al contrario, la ley me enseña mi pecado. Con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo, ¿qué dice? He sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Yo sé, se mira un poco enredado cómo lo explica Pablo, pero Pablo está diciendo en palabras prácticas, hey, sos judío, observar la ley para salvación. Cristo vino, anuló esa acta, ahora podés recibir salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que no podés hacer es seguir viendo la ley como la forma en que vas a recibir salvación. Entonces, lo que está diciendo Pablo a Pedro es, Pedro, debes practicar de nuevo el amor del Evangelio, porque solo a través del Evangelio hay salvación. Pablo está diciendo, estamos justificados por la fe. ¿Cómo obtenemos el perdón de nuestros pecados? Por la fe. Por eso dice Efesios 2, 8, 9. Es un versículo muy, pero muy utilizado. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Es ahí la fe en Cristo Jesús. La fe es más que un razonamiento intelectual. Es un salto profundo de nosotros en los brazos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Y cuando confiamos en su obra y no en nuestras obras, morimos para que la vida de Jesús tome nuestro lugar. Es por eso que Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que ya no es el Martín el que vive, sino que es Cristo Jesús el que vive. Y alabado sea el Señor, porque Él tomó mi arrogancia, Él tomó mi hipocresía y Él tomó mi temor para que Él viviera en mí. Por esa razón es que mi vida debe de reflejar la obra y el amor de Cristo Jesús, porque eso es lo que me identifica con Él. Ahora, permítame preguntarle esto. ¿Es este el evangelio que usted refleja cada día en su vida? ¿Es ese el evangelio de Cristo Jesús el que usted refleja en su vida cada día? ¿O necesita volver al primer amor que Jesús mostró por usted y por mí? Recuerda, experimenta, tiene los mismos sentimientos cuando ese momento que usted se dio cuenta que era pecador y que merecía la muerte eterna, el infierno eterno. Cuando usted se dio cuenta que Cristo lo amaba, ¿ese sentimiento todavía vive en usted? ¿Está palpable cada día? ¿Vive con ese amor en su corazón, en su mente y en sus acciones cada día? Déjeme recordárselo de nuevo. Solo recuerde quién era usted antes de que Jesús le diera salvación. Recuerde, no olvide lo malvado que era su corazón. No olvide lo horrendo que fue para Jesús morir. Sí, porque la muerte que Jesús experimentó, usted y yo merecíamos morirla. Merecíamos pasarla. No olvide lo incondicional que es el amor de Dios por usted. Y si no estamos enamorados del Evangelio, ay de nosotros. Vea lo que dice Apocalipsis 2, versículos 4 al 5. Esto es lo que nos dice Jesús a las iglesias. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no,
vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vean, hermanos, esta iglesia de que está hablando el Apocalipsis tenía una buena doctrina. Habían perseverado a través de las pruebas y se habían mantenido fuertes contra los falsos maestros. Pero perdieron ese primer amor. Lo perdieron. Y quiero terminar con esto, hermanos. El amor de Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente profundo y lo suficientemente ancho. Y es lo suficientemente alto como para cubrir todos nuestros pecados, para que nosotros podamos ser honestos con Él y ser honestos con los demás con respecto a quién vive en nosotros. Eso nos va a dar primeramente unidad en nuestra iglesia para llevar a cabo esa misión que tenemos en común. También para compartir ese amor que el Señor ha tenido por usted y que quiere que usted lo comparta con aquellos que todavía no lo han experimentado. Vamos a orar.